Saludos queridos hermanos en este nuevo día. Dios les bendiga a todos. Para mí es grato poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema importantísimo para tratar juntos. El mensaje de hoy se titula Practicando la fe con los de nuestra misma fe. Practicando la fe con los de nuestra misma fe. Y el texto lo encontramos en Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 20. Antes de iniciar, vamos a orar al Señor para que Él bendiga lo que hemos de hacer. Padre, gracias por estar con nosotros. Pedimos, Padre, muy especialmente dirección para que podamos, Señor, llevar tu palabra de acuerdo a lo que tú quieres decir a cada uno de nuestros hermanos. Honramos tu santo nombre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que sintonizan. Oramos, Padre, por nuestros hermanos que están enfermos, por las muchas personas que nos sintonizan y que tienen familiares enfermos, que los ayudes, que estén con ellos. Oramos para salas de hospital, especialmente por aquellas personas que están en la sala de cuidados intensivos, para que usted los ayude a volver, Padre, y especialmente aquellos que no han tenido relación contigo, Señor, para que ellos puedan relacionarse contigo. Bendice a Panamá, bendice a cada una de nuestras iglesias en este país y permite, Padre, que cada día puedan añadirse más los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús te pedimos una guía especial, que tu Santo Espíritu hable de acuerdo a la necesidad de cada persona que escucha. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título de nuestro mensaje de hoy, como les había dicho, Practicando la fe con los de nuestra misma fe. Y el texto lo encontramos en Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 20 que procedemos a leer. Nos dice la palabra del Señor: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Palabras de nuestro hermano amado apóstol Pablo en su época a la iglesia en Roma, y hoy día a nosotros, especialmente a nosotros los de la iglesia Bautista El Faro y todas las personas que escuchan y que tienen la oportunidad de atender a la palabra de Dios en este día. El título escogido para este mensaje pareciera hacer distinción entre los que son llamados a escuchar el Evangelio, dando a entender que no debemos aceptar abiertamente a todos los que se dicen creer en Cristo. Lo cierto es que la Biblia nos llama a reconocer y diferenciar por medio de la vivencia de la palabra de Dios a aquellos cristianos sinceros en su fe de aquellos que no lo son. Muchos hermanos nuestros hoy no están con nosotros porque han sido influenciados por las actitudes de personas que diciéndose creyentes, con su vida niegan la eficacia de Dios en ellos. Hoy queremos compartir algunos aspectos importantes que nos ayudan, tal como nos enseña el amado apóstol Pablo, a confirmar nuestra fe en la iglesia a la cual Dios nos ha guiado para servir y a contribuir a la unidad del cuerpo de Cristo, evitando que personas ajenas a la verdad de Cristo alejen a nuestros hermanos de una verdadera comunión como hijos de Dios. En todo grupo, podríamos decir, de conocimiento divino, religioso o social, siempre va a haber personas que se inmiscuyen entre los objetivos o lo que ese grupo quiere llegar
hacer o alcanzar. La iglesia no escapa de ello. Hay personas que dentro de las iglesias vienen para dividir, vienen para que haya diferencia entre los hermanos. Y es la obra de Satanás, por supuesto. Satanás no se queda fuera de la iglesia, viene a la iglesia también para evitar que la iglesia prospere, que la iglesia marche, que la iglesia gane a otros para Cristo, que la iglesia cumpla con su trabajo. Pero sabiendo esto, lo importante es que cada uno de nosotros debe saber diferenciar por medio de la palabra de Dios qué es palabra de Dios, qué es una buena doctrina de aquella que no lo es, qué son o cuáles son los hermanos sinceros de acuerdo a aquellos que no lo son. En muchas iglesias se forman grupos al lado, podríamos decir, de la congregación total. Sale un grupo que piensa una cosa, sale el otro que piensa otra cosa, y dentro de los, o alrededor de los líderes, de los diferentes liderazgos dentro de la iglesia, se van formando grupos que muchas veces no contribuyen a la unidad de la iglesia de Cristo. Al contrario, lo que hacen es separar a los hermanos que han decidido dedicar su vida al Señor y le hacen daño. Nosotros hemos vivido la experiencia de ver mucha gente que antes estaba en el camino del Señor, que andaba bien, como dice el apóstol Pablo, allá en Gálatas, pero que por una u otra razón oyeron o escucharon los malos comentarios, las malas enseñanzas de algún hermano cuya objetivo final era simplemente que los hermanos se fueran de la iglesia. Y así ha sucedido. Los hermanos están fuera de la iglesia, no están en ningún grupo cristiano y están sirviendo nuevamente a Satanás. Esa es la labor de Satanás. Por eso que nosotros debemos afianzar nuestra fe en medio y ayudar a nuestros hermanos que son la familia del Señor, los hermanos que son parte del cuerpo de Cristo, para que ellos afiancen su fe en la palabra de Dios y puedan estar firmes ante las pretensiones de Satanás de dividir la iglesia, de dividirnos como cuerpo en Cristo. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos importantes que nos ayudan a fundamentar nuestra fe en la palabra del Señor. Basado en este texto que acabamos de leer, quiero compartir con ustedes 4 aspectos importantes que nos ayudarán a estar firmes en el momento de cuando tengamos alguna situación difícil y alguien quiera apartarnos o apartar a nuestros hermanos del cuerpo de Cristo, dividir o debilitar a la iglesia del Señor que marcha hacia donde Dios quiere llevar. En primer lugar, el creyente debe observar el crecimiento en la fe de sus hermanos por medio de sus actitudes diarias. Cada uno de nosotros debemos aprender a reconocer cómo mi hermano crece. Si crece por medio de la palabra de Dios o ha leudado como la masa, como la harina, y su crecimiento no es normal. Su crecimiento en cualquier momento deja de crecer o explota. Por eso nosotros debemos ver las actitudes de nuestros hermanos. Lo dice el versículo 17 y el apóstol Pablo lo dice firme para cada uno de nosotros. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La palabra fijar tiene un significado importante. Es prestar atención absoluta. Es fijar nuestros ojos en algo que nos interesa, en algo importante. Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en nuestros hermanos para saber cómo marchan, no para poder reunirnos entre los grupos de la iglesia y hablar de la vida ajena de nuestro hermano, sino para ver cómo marcha él. Hay mucha gente que dentro de las iglesias que son, podríamos decir, muy ávidas en estar en
todos los lugares, en todos los grupos, y al final terminan confundidos y confundiendo a los que están alrededor de ellos. Por eso nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en el crecimiento sano de nuestros hermanos y en el crecimiento sano propio de nosotros como creyentes. El pasaje nos dice: os ruego que fijéis vuestros ojos en aquellos que causan divisiones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos estar prestos a observar la conducta, la actitud de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, que caminan con nosotros, que crecen con nosotros. Debemos prestar atención por amor a cómo se desarrollan su vida cristiana. El apóstol nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones. Presta atención especial en lo que el hermano hace, en lo que el hermano dice, en lo que el hermano procura dentro del cuerpo de Cristo. En algunas ocasiones hay todavía tiempo para corregir a nuestros hermanos, pero en otras ocasiones, dice el apóstol, tenemos que apartarnos de ellos. Mas os ruego, es un llamado a estar atento al ambiente que rodea a la iglesia de Cristo. El creyente no debe descuidarse. Hay mucha gente que dice: bueno, después que se hable de Cristo, se alabe, se honra, estamos bien. Hay un coro que mucha gente canta que dice: no importa la iglesia que vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame tu mano y mi hermano serás. Pero a veces el corazón del hermano o el corazón nuestro no es el corazón recto, no es el corazón que Dios quiere. Y nos desviamos o aceptamos a cualquier grupo de personas. Hoy, por ejemplo, los grupos estos de carismáticos aceptan a todo tipo de hermanos, aún aquellos que niegan a Jesús, aún aquellas sectas influenciados por la unidad. La Biblia dice que nosotros debemos enseñar en forma adecuada a nuestros hermanos. Si alguien niega a Jesús como Salvador, no es nuestro hermano. Si alguien no acepta a Jesús como Salvador, no puede llamarse hermano nuestro, no forma una comunión con nosotros. Pero estos grupos carismáticos lo aceptan, no importa. Después que se hable de Dios o se hable algo que tenga que ver con una relación de tú y un Dios, que muchas veces ese Dios puede ser un Dios falso, estás bienvenido. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros en este día que eso no está bien. No está bien. ¿Quiénes ejercen influencia sobre nuestros hermanos? Sobre todo sobre todo en aquellas personas más débiles. Tenemos que fijar nuestros ojos en quienes influyen en nuestros hermanos, especialmente en aquellos hermanos nuestros que son más débiles, que se dejan llevar por cualquier corriente y que no tienen un criterio de apoyo propio de su fe, porque quizás no han sido cimentados en la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas iglesias donde se canta mucho, se ora mucho, se ayuna mucho, pero no se estudia la palabra de Dios. Y encontramos muchas congregaciones débiles que no conocen la palabra de Dios. Todo el que se levanta, predica, habla cualquier cosa, es aplaudido y bien recibido. Nosotros tenemos que escudriñar la Sagrada Escritura para saber si realmente es un hermano nuestro y camina en la misma dirección nuestra hacia la patria eterna, basado en las enseñanzas bíblicas. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que conocer la Biblia. Hoy día hay una gran influencia de grupos que se reúnen pero que no abren la Biblia, no abren la palabra de Dios. En toda reunión cristiana, lo primero que tiene que haber es la palabra de Dios. Es lo primero que tiene que estar. Hay muchas opiniones, hay muchos testimonios, hay muchas cosas que no han sucedido, pero la palabra de Dios se queda oculta. No se predica.
y por eso la iglesia está débil. ¿Quiénes por medio de sus enseñanzas enseñan otro evangelio? Tenemos que fijar nuestros ojos en medio de la congregación. No todo, hay un dicho por ahí popular que dice, no todo lo que brilla es oro. Nosotros vemos a veces mucha gente con cara de consagración, pero que a la postre no son hijos de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, allá en Gálatas capítulo 1, iniciando su carta a la iglesia de Galacia, estaba muy sentido el apóstol Pablo. En el versículo 6 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sabe? El apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Galacia que se habían apartado después de haber conocido y caminado. Y en el versículo 7 le dice: no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo mismo sucede en nuestros días hoy. Hay mucha gente que quiere venir a la iglesia como sea, perturbando la santidad del evangelio. No es importante traer la Biblia a la iglesia, no es importante leerla, dicen algunos. No es importante presentarse de una forma adecuada delante de Dios, estar presentable delante del Señor. No, yo vengo como sea, estamos en tiempo moderno. No, eso es perturbar el evangelio. Cuando Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él con manos limpias y corazones puros, que honren y adoren a ese Dios grande que ha muerto por nosotros, a ese Dios grande que envió a su Hijo Jesús para salvarnos, a ese Dios grande que nos ha dado salvación eterna. En segundo lugar, es importante comprender cuál es nuestra principal motivación al servir a Cristo. ¿Por qué yo sirvo al Señor? ¿Por qué hoy soy creyente? Hay mucha gente que cuando usted le va a predicar de Cristo, ellos dicen: yo no necesito a Cristo. ¿Por qué? Yo no soy borracho, yo no soy drogadicto, yo no soy ladrón, yo no soy idólatra, no soy fornicario ni adúltero. La gente que necesita a Cristo es la que practica esos pecados, ¿sabe? Pero nosotros sabemos que muy dentro de nuestro corazón, aunque nosotros no seamos adúlteros, borrachos, o no tengamos ninguno de estos pecados, muy dentro de nuestro corazón sabemos que necesitamos ser salvos porque no somos santos delante de Dios. Y dice la Biblia: nadie podrá entrar al cielo sin santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabe? Por eso nosotros, muy dentro de nuestro corazón, sabemos que debemos conocer a Jesús como nuestro Salvador. Es importante comprender cuál es nuestra principal motivación al servir a nuestro Señor Jesucristo. Hoy día existen comerciantes de la fe. Son personas que se aprovechan de la fe del creyente para sacar provecho de ellos. Pablo nos insta a apartarnos de ellos. Pablo nos dice que no estemos o no practiquemos sus enseñanzas, que nos apartemos de ellos, que no nos pongamos a la par de ellos, que no sigamos sus enseñanzas. Hay gente que está en la iglesia para ver de qué manera puedo sacar un provecho personal para mí. O hay muchas personas que han dejado sus estudios de una carrera para dedicarse a la vida pastoral, porque han visto dentro de la vida pastoral que posiblemente puede haber un gran beneficio para ellos. La Biblia nos insta a pensar de otra manera. Mire lo que dice el versículo 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y sabe, hay muchos hermanos que son ingenuos. Quizás nosotros mismos hemos sido ingenuos en muchas ocasiones. Nos dejamos engañar de gente que llega a la iglesia con ese único propósito de engañar. Si pasaba en los tiempos del apóstol Pablo, sigue pasando hoy en nuestros días. Hay mucha gente que llega a la iglesia, por ejemplo, pidiendo ayuda para un ministerio que nunca se levanta, de los cuales la iglesia provee fondos, los hermanos individualmente proveen fondos, pero que no se levanta. Una sola persona saca provecho, la persona que lo ha inventado. Nosotros tenemos que fijarnos realmente si es un ministerio dado para servir a Jesús, para servir al cuerpo de Cristo, para servir a la iglesia. Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice la palabra del Señor. Acá en Filipenses capítulo 3, los versículos 2 y 3. Guardaos, mira estas palabras tan fuertes del apóstol Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El apóstol usa palabras fuertes, palabras muy duras. Guardaos de los perros, que en algunas ocasiones están dentro de nuestra propia iglesia, con el único fin de sacar provecho, con el único fin de beneficiarse ellos mismos, beneficiar a su familia. ¿Sabe? Hoy día hay iglesias que se han constituido en empresas personales. El pastor y su familia gobiernan la iglesia. Y sabe, cuando el pastor está muriendo, su hijo hereda ese puesto. Y sucesivamente se va haciendo una generación que va heredando estos puestos de liderazgo dentro de la iglesia. Cuando la Biblia nos enseña eso, la Biblia nos dice que nosotros debemos guardarnos de los malos obreros, guardarnos de los que comercian con la fe. Y para ello no tenemos que ser ingenuos. Para ellos nosotros debemos actuar de acuerdo a la sabiduría sabia de nuestro Dios, dada a nosotros por medio de la palabra del Señor. Debemos estar claros que nuestro servicio al Señor está únicamente motivado por engrandecer el reino de Cristo. Debemos preguntarnos qué nos motiva servir a Dios. Quizás porque me gusta que la gente me vea. Quizás porque me gusta influir en otros. Hay muchos cristianos que dentro de la iglesia quieren ser líderes porque no les gusta que alguien les dé instrucciones, sino que ellos puedan dar instrucciones. Y es un poco difícil muchas veces que estas personas se sometan al liderazgo de otra persona. Nosotros tenemos que ser humildes para dejarnos educar, para que otra persona dada o llamada por Dios pueda guiarnos y nos pueda orientar hacia el liderazgo cuando nos toca, en el tiempo que el Señor quiere que nosotros estemos. Mira, hay mucha gente que si no tienen un liderazgo en la iglesia, no están en la iglesia, se van para otra iglesia. Y cuando llegan allá le dicen al pastor, bueno, pastor, yo quiero ser maestro de escuela dominical o quiero dirigir el culto, quiero estar a cargo de alguna comisión, porque esa es su motivación. Y el apóstol Pablo nos advierte que no debemos ser ingenuos para dejarnos engañar, sino que debemos actuar de acuerdo a la sabiduría del Señor para poder comprender las razones de la gente que está a nuestro alrededor en cuanto al servicio a nuestro Dios. Debemos estar
claros que nuestro servicio al Señor está únicamente motivado por engrandecer el reino de Cristo y no engrandecernos nosotros mismos dentro de nuestros hermanos, porque tales personas nos sirven. Mire lo que dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hay muchas personas astutas que han acabado con una iglesia entera, porque tal como le dice el apóstol Pablo, llegan con esas suaves palabras destruyendo el liderazgo formado por años, y los ingenuos se dejan arrastrar, y al final la iglesia termina separada, dividida, cada uno por su lado, débil y destruida por Satanás, porque esa es la labor de Satanás dentro del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, el creyente en Cristo debe instruirse en la verdad del Evangelio para ser útil en la iglesia y estar firme resistiendo las falsas doctrinas. ¿Cómo podemos saber nosotros si algo que alguien nos dice es cierto o no? Cuando nosotros estamos fundamentados plenamente en la palabra de Dios. Mira, hay muchas iglesias a nuestro alrededor, muchas y doctrinas que ellos dicen, bueno, si tú no adoras a Dios el sábado, estás lejos de los caminos del Señor. Otros dicen, mira, esto del diezmo y esto era en el Antiguo Testamento, hoy no debes practicarlo. Otra de las ordenanzas que muchas veces nos distinguen de otros grupos cristianos. Otros dicen, bueno, mira, algunas veces has interpretado lengua, has hablado lengua. Si no enseñas eso, no hablas lengua o interpretas lengua, vas listo para el infierno. ¿Sabe cómo nosotros podemos repeler todas esas enseñanzas que no son o no nos llevan a la verdad? Podemos repelerlas de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo, si nosotros conocemos la palabra del Señor, si la hemos estudiado, si el Espíritu Santo muere en nuestros corazones y nos da paz y nos ayuda cada día a fundamentar nuestra fe de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no a lo que digo yo. Mire lo que dice el versículo 19, Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La iglesia de Roma era una iglesia obediente. Y dada la obediencia, ellos se dejaban influenciar de mucha gente que en algunos casos le hacían daño a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les advierte en la segunda frase de este versículo. Así que me gozo de vosotros, pero, ahí está el pero del apóstol Pablo, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que seáis sabios en hacer las cosas buenas y ser ingeniosos para distinguir las malas enseñanzas, las malas doctrinas, aquellas cosas que nos arrastran a lo que Cristo no quiere que la iglesia practique y en lo que Cristo no quiere que la iglesia ande. El apóstol Pablo le dice a la iglesia y nos dice a nosotros hoy día que seamos ingenuos para poder distinguir de aquellas cosas que son ciertas y de aquellas que no lo son. Después de habernos dicho que debemos actuar sabiamente haciendo el bien. ¿Sabe? Hay mucha gente que vive de la iglesia, no ahora. El apóstol Pablo decía acá en el versículo anterior, porque tales personas, el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que quiere aprovecharse de la iglesia para sacar beneficios. Yo he escuchado
de iglesias donde el pastor cada año cambia de carro. Y para que eso suceda, la iglesia tiene que hacer un gran sacrificio. Gente pobre, gente con muchas necesidades, gente con, podríamos decir, viviendas no aptas para vivir, pero que aman al Señor, ingenuas, que se dejan guiar cerradamente, podríamos decir, de su líder. Prefieren abstenerse de muchas cosas para ellos y su familia, para que su líder viva bien, para que su líder cada año tenga un carro nuevo, para que la casa del líder sea la mejor del barrio. Mientras ellos sufren. Y el apóstol Pablo hace referencia de que estos son los que viven para sus propios vientres y no aman al Señor. Jesucristo se dio. El evangelio de Jesucristo es totalmente diferente. Él se dio para todos. No tuvo nunca nada. Ni siquiera tenía un burrito, un caballo en su época. Cuando entró a Jerusalén en la entrada triunfal, entró en un burrito prestado, que alguien se lo prestó. No tenía un lugar donde vivir, pero honraba al Señor. Honraba la misión a la cual vino. No queremos decir con eso que los líderes no tienen derecho a gozar de su trabajo, de lo que ellos hacen. Pero lo que sí es cierto es que no se debe abusar del puesto en el cual Dios nos ha puesto, del lugar donde el Señor nos ha puesto. El apóstol Pablo exalta la obediencia de la iglesia en Roma. En este versículo nos dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. ¿Por qué? Porque han sido obedientes, obedecen la palabra de Dios. Así que me gozo en vosotros. Pero saben, la obediencia nuestra debe ser una obediencia sabia. Debe ser una obediencia de acuerdo a la palabra del Señor. Yo no debo seguir cerradamente a un líder que me está guiando únicamente a su propio beneficio. No, yo tengo que distinguir si eso de una u otra manera engrandece el reino de Dios en la tierra, o de una u otra manera ayuda a la congregación total y no solamente a un grupo en especial dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros sepamos distinguir esto, la iglesia va a marchar como debe marchar, porque Dios nos ha llamado a que vivamos todos un mismo sentir, que todos nos preocupemos por las, podríamos decir, necesidades de otros. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que suple sus propias necesidades y exige que la iglesia le ayude a suplir sus necesidades sin importar las necesidades de otros. No, la iglesia tiene que suplir de una forma común, en unidad, la necesidad de todo el cuerpo de Cristo, y para eso debemos luchar. Pablo exalta la obediencia de la iglesia de Roma, pero es preciso observar que estamos obedeciendo. ¿Qué estamos obedeciendo? ¿A qué voces estamos escuchando? ¿Y qué influencia o qué sentir, podríamos decir, ese liderazgo se aprovecha para engrandecer el reino del Señor, o quizás se aprovecha únicamente para engrandecerse como persona? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 6, nos dice la palabra del Señor acá en Primera de Juan capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y todos vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De ninguna manera la iglesia será vencida por el mal, mientras tiene su mirada puesta en Jesús, mientras escudriña de una forma adecuada la palabra de Dios, mientras vive la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos conocidos, no podemos decir que son amigos, pero son muchos conocidos de otras iglesias, de otros grupos, que en ocasiones tratan de llevarnos hacia esos grupos. Pero sabe, nosotros estamos fundamentados en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Conocemos a Jesús por medio de su palabra. Conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas por medio de su palabra. Vamos con pie firmes hacia la eternidad, porque la palabra de Dios lo dice. Hemos reconocido que somos pecadores. Hemos entregado nuestra vida a Jesús como Salvador. Tratamos de vivir una vida digna como creyentes. No queremos decir que nunca fallamos, claro que sí. Mientras estemos aquí en la tierra, y la Biblia así lo enseña, vamos a fallar, vamos a pecar, pero abogado tenemos en Cristo. Para cada día, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras caídas, levantarnos y seguir adelante. Hay mucha gente que cuando alguien cae dentro del cuerpo de Cristo, cae en la iglesia, no se levanta más. Hay algunos grupos que lo echan de la iglesia. No hay otra oportunidad para ellos. Eso es un concepto de enseñanza bíblica errado. Cuando la Biblia nos enseña que debemos recibir a los débiles, ayudarle a levantarse. Ejemplo de esto tenemos en el Antiguo Testamento a el rey David. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pedro. Luego de haber negado a Jesús 3 veces, Dios le restituyó el ministerio y llegó a ser un gran apóstol. En cuarto lugar, si estamos firmes en la fe que tenemos en Cristo, los abates de otras doctrinas no prevalecerán sobre el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Sabe? Usted tiene que estar seguro que en el lugar que usted sirve hoy a Jesús es un lugar que le asegura llegar a la eternidad. Si usted duda, la duda es considerada pecado. Si usted duda, usted no va por el buen camino. Debería volver a la Sagrada Escritura. Si usted está, por ejemplo, en una iglesia bautista, como lo estoy yo, y usted duda de su salvación, vuelva a las Sagradas Escrituras. Comience a releer la palabra de Dios. Afirme sus pies. Y pídale al Señor que le encamine por el camino correcto. ¿Sabe? Yo he aprendido por los muchos años de experiencia o de vida, de vivencia en la vida cristiana, que la vida cristiana no es fácil, pero que vale la pena luchar y afianzarse en una fe. No andando de grupo en grupo, de salto en salto. Hoy estoy con los bautistas, mañana con los pentecostales, pasado mañana con los adventistas, después me voy a los testigos de Jehová. No, el cristiano debe ser firme. Usted debe estar en el lugar donde ha creído, donde ha conocido la verdad y debe edificarse por medio de la palabra, allí en ese lugar, sabiendo que Dios hará una obra grande, o la obra que Él quiera hacer en su vida, en el lugar donde usted está. Mire lo que dice el versículo 20 de Romanos capítulo 16. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sabe? Mientras nosotros nos mantengamos firmes en el Evangelio, Satanás huirá de nosotros. Y las falsas doctrinas se irán. ¿Sabe? En una ocasión, un personaje
tocó mi puerta. En esa época yo todavía vivía con mi mamá, estaba soltero y quería enseñarme la palabra de Dios. Yo le dije, bueno, mire, yo te voy a dar oportunidad. Yo soy cristiano, soy creyente. Te voy a dar la oportunidad de que me hables de lo que tú quieras hablarme, pero yo te voy a hablar también de Jesús, de mi Salvador. Te voy a hablar de la palabra. Y sabe, esa persona me dijo, no, mejor no. Mejor no. Y no fue más. No se apareció más por allí para llevar sus libros ni para tratar de convencernos en cuanto a su fe. Es porque cuando nosotros estamos cimentados en la palabra, Satanás va a huir de nosotros, porque no nos va a poder hacer frente, como dice el pasaje que acabamos de leer. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nos dice Romanos capítulo 8, versículo 35, en este mismo libro de Romanos, donde hemos citado o extraído la frase, los versículos, el texto para este mensaje. En Romanos capítulo 8, el versículo 35 nos dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Sabe? Cuando estamos firmes y hemos creído realmente en Jesús y hemos escuchado su palabra y la hemos aceptado, podemos con alegría, podemos con certeza decir que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Porque hay mucha gente que se va de la iglesia cuando vienen las dificultades, cuando vienen las enfermedades, cuando no hay empleo, cuando la cosa se pone dura en el matrimonio, cuando la economía es difícil en el hogar. ¿Sabe por qué se van? Porque no están cimentados en la palabra de Dios. No son verdaderos creyentes. Su obra en Cristo está fundada en hojarasca. No están en la roca firme. Porque cuando estamos en la roca firme sabemos que vamos a tener dificultades. Usted sabe, los creyentes somos las personas llamadas en este mundo a vivir con más dificultades. ¿Sabe por qué? Porque el príncipe de este mundo se va a ir en contra de los creyentes. Pero ¿sabe? Cuando nosotros nos ponemos firmes delante del Señor, Él va a huir de nosotros y nos va a dar, vamos a tener la oportunidad de hacer la obra que Dios quiere que hagamos en el medio del pueblo que Él nos ha puesto en medio de nuestra familia. Y vamos a cumplir el objetivo de Dios para nuestra vida, porque Dios es superior a Él. Como lo dice el pasaje que acabamos de leer. Pronto Dios aplastará, dice el versículo 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto sucede cuando tú te paras firme en medio de las dificultades. Si hay problemas en el matrimonio, no dejes que esto te venza. Ora al Señor, acude a su palabra, párate firme, lucha por tu matrimonio y el Señor te dará la victoria. Si no tienes empleo en este momento, ora al Señor, ten fe en Él y busca un empleo. El Señor pronto va a responder a esa necesidad tuya. Si estás enfermo, ora con fe al Señor. Si es su voluntad que Él te sane, pronto vas a salir de esa dificultad y vas a ser sanado. ¿Saben? Cualquier situación que haya en nuestra vida, tenemos la respuesta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tenemos que enseñarlos a nuestros hermanos. No separándonos de la iglesia, no buscando otro grupo, no causando división dentro de los hermanos en Cristo, sino unidos como hermanos, luchando por lo que el Señor quiere darnos cada día. En Romanos capítulo 8 nos dice que nada, el versículo 35 nos dice que nada podrá separarnos de Jesús si nosotros estamos fundamentados nuestra fe en Él.
Para concluir, afianzar nuestra fe en una sana doctrina es el anhelo de cada creyente. Yo sé que usted y yo deseamos de todo corazón servir a Jesús en un lugar donde el Señor quiera llamarnos. Nosotros lo estamos haciendo en la Iglesia Bautista El Faro hace muchos años, muchísimos años. Allí hemos fundamentado, hemos puesto nuestro fundamento. Yo sé que el deseo, el anhelo de cada creyente es que eso se haga una realidad en su vida. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo saber cuál es la verdadera iglesia que nos conduce a la patria celestial? Son interrogantes muy profundas y de difícil respuesta en el ámbito humano. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos indica el camino. Con el estudio de la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo lo guiará a esa iglesia donde Dios le está llamando para servir y le ayudará a crecer permanentemente en la extensión del Evangelio de Jesucristo, ganando permanentemente almas para su reino. ¿Sabe? Si usted quiere ser un buen soldado de Jesucristo, entregue su vida a Jesús. Entréguese al servicio que Dios le está llamando. ¿Saben? Estos días en nuestra iglesia estamos, podríamos decir, después de esta pandemia larga, no hemos tenido mucha oportunidad de echar adelante los ministerios de la iglesia. Algunos ministerios se han desarrollado, otros no se han desarrollado de una forma como quisiéramos. Pero ¿sabe? Estamos hoy día agrupando nuevamente estos ministerios. Hay mucha gente que se ha anotado para trabajar en los diferentes ministerios de la iglesia. Usted tiene la oportunidad de anotarse, de trabajar, de dedicar su vida para hacer lo que le gusta hacer. El Señor no quiere que usted esté en un ministerio donde usted no es útil. Dios le ha dado a usted la habilidad necesaria para trabajar para el cuerpo de Cristo en un lugar especial. Y para ese lugar especial Dios lo está llamando. Si usted, como parte de la iglesia El Faro, no se ha anotado en ninguno de los ministerios, es tiempo para que lo haga. Y dedique su esfuerzo, su vida, su talento para engrandecer el reino de Dios por medio de ese ministerio, para ganar a otros para Jesús por medio de ese ministerio. Es mi deseo que estas palabras traídas de la Santa Biblia puedan ser de utilidad para usted y le puedan ayudar a afianzar su fe en el camino que Dios le está llamando. Vamos a orar para que el Señor realmente haga en su vida o de su vida lo que Él quiere. Si usted todavía está dudando a qué iglesia ir, está dudando, me mantengo en esta iglesia donde estoy o me voy, está dudando en trabajo en esta iglesia, doy mis ofrendas, mi diezmo en esta iglesia, aporto para el ministerio, no, pida la dirección del Señor. No se deje influenciar por alguien que quizás tenga una forma impresionante de ganar a feligreses para él. Déjese influenciar por el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo le hable y le guíe al lugar donde Él quiere llevarlo, para hacer de su vida lo que el Señor quiere que sea. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que nos has dado de compartir la palabra tuya con nuestros hermanos. Ayúdanos a afianzar cada día nuestra fe en este trabajo que usted ha dejado a su iglesia. Nosotros, Padre, que estamos constituidos en cuerpo tuyo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Denos fuerza para seguir adelante, haciendo la obra, que cada día podamos ganar a alguien para ti. Ayúdanos a orar por los inconversos. Fortalece al hermano débil, Padre, aquel que está en la iglesia, pero que no hace nada, Señor. Aquel que solo ve, aquel que se deja llevar por esta y otra doctrina. Fortalézcalo y ayúdalo a estabilizarse en el lugar donde usted quiere que esté.
Gracias por estar con nosotros, por bendecirnos. Bendice a tu iglesia, bendice a esta comunidad y bendice a nuestro bello Panamá. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Esperamos que este tiempo compartido sea de gran bendición para usted como lo ha sido para nosotros. Esperamos vernos en la próxima ocasión. Dios le bendiga.